que realmente importan. Ya de regreso, son las 9:08, les estamos entregando a todos ustedes la información más relevante que hemos recogido durante la mañana y tenemos una preocupación porque tanto la portada del diario El Mercurio como La Tercera traen un tema que ayer mostramos también en el informativo nuestro, que tiene que ver con la disponibilidad de ventiladores mecánicos, que se vuelven herramientas fundamentales para el combate del COVID-19. Bueno, según dice La Tercera, y estos son los mismos números que manejamos todos, ¿no? El número de ventiladores mecánicos se convierte en el mayor temor de salud. Parece que ayer este fue como uno de los grandes temas que se conversó también en la mesa de COVID-19, ¿no? Según el ministro Mañalit, la disponibilidad de los equipos podría ser efectivamente el talón de Aquiles del sistema en el futuro cercano, sobre todo pensando que el pic de la enfermedad se va a alcanzar, según ha dicho la propia autoridad, a fines de este mes. El gobierno volvió ayer a corregir la cifra de unidades. Hay 1.229 en la red pública y privada. Según el Colegio Médico, más del 70% hoy ya está ocupado, pero no necesariamente solo por pacientes de COVID-19, claro, porque otras patologías, otras enfermedades. Según dice el Mercurio también, este es el gran tema. ¿Ya está ocupado en este momento? El 70%. Ahora, el gobierno compró más ventiladores mecánicos, 800 adicionales que llegarían al país, ¿no?, en las próximas semanas, y se apuesta también por construir algunos equipos o reacondicionar otros equipos para que funcionen como ventiladores mecánicos. Pero ahora hay un número determinado disponible para los afectados por coronavirus, ¿no? Entonces que había unos 200 y algo estaban disponibles. 240 ventiladores disponibles y el problema es que los casos van en alza, entonces... Pero ya hay algunos que ya no están ocupados. Sí, claro, más de 100. Y como te digo, no necesariamente todos se están utilizando actualmente en enfermedades que están relacionadas con el COVID-19 y es súper fundamental el ventilador mecánico porque no sé si alcanzaron a ver un video, que es un estupendo video de lo que le hace la enfermedad a los pulmones. Esta es una enfermedad, como nos han explicado, además, los pulmones artificiales, ¿no? Exacto, que afecta a los pulmones. Entonces, al final, cuando llega un paciente muy crítico, efectivamente requiere de un ventilador mecánico. Probablemente va a ser hoy día parte de las consultas que los periodistas le hagan al ministro de Salud o a la autoridad de Salud cuando haga el balance de la mañana. Pero lo que se entiende es que es uno de los grandes temas de preocupación, tanto del ministro de Salud, de la autoridad sanitaria, como también de la mesa que, recordemos, está integrada por varios actores. Así que vamos a tener que tener atención allí porque además hoy día no hay mucha más posibilidad de reacción. El gobierno insistió en que compró con anticipación y anterioridad los elementos necesarios, entre otros estos ventiladores mecánicos y este pedido de más de 800 ventiladores mecánicos. Pero recordemos que hay deficiencia en general en el mundo de la producción de estos elementos, claro, porque está todo el planeta necesitando. Sí, no, yo pensaba en los operadores también. Hay capacidad suficiente para operar. Ese es un tema. Ese es el tema. Porque es un tema. Recuerda que ayer la novia de Johnny Herrera era especialista en eso, por eso la llamaron. Esta es la gran pregunta y como decían ustedes, es la preocupación a nivel mundial, la falta de ventiladores. Y queríamos incluir a nuestros invitados en esta conversación, comenzando con ustedes, senador Bebe. ¿Faltó previsión o estamos bien preparados con estos nuevos ventiladores que van a llegar? No, yo quisiera... Hola, muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. A ver, estamos en una situación bien delicada y bien crítica. Como ustedes dijeron recién, creo que fue Soledad, leyó recién, a fines de abril la autoridad entiende que vamos a tener el pic de la crisis. Sí. Esta crisis no es de un día, porque entiendo la experiencia de otros países que tú llegas a la crisis y esta se mantiene, hay una meseta que va a mantenerse por un periodo. Entonces, ante la pregunta tuya, yo quiero tratar de ser más constructivo que criticar porque no tengo los antecedentes para saber. Tengo las informaciones oficiales, una declaración del presidente Piñera que señala que se pusieron manos a la obra en esto en enero y que se pidieron y se encargaron, ¿verdad?, muchos ventiladores. Por otra parte, su secretario de redes, su secretario Zúñiga, aclaró que al menos materialmente la compra se produjo ahora en el mes de marzo. Entonces, yo no voy a entrar a juzgar ese tema. Lo que quiero decirte es lo siguiente. Si se están comprando, bien. Si van a llegar, bien. Pero tengamos claro, vamos a tener que hacer uso de todos los recursos disponibles y acá una noticia que no hay que pasarla por alto, que se dijo, pero hay que... Sí. Es que hoy día el Ministerio de Salud va a poder tener la administración y va a tener algo de autoridad sobre los ventiladores también en clínicas privadas. Exacto. Y eso yo creo que es muy importante relevarlo. En una situación de crisis de salud se va llegado a un minuto complejo y para anticiparse a eso, la distinción a veces entre los recursos disponibles para enfrentar la pandemia entre el área pública y privada se va a tender a desaparecer y la autoridad sanitaria va a tener que tomar control de eso. Me refiero en el número de camas disponibles, en el número de ventiladores disponibles, y eso está teniendo lugar, yo creo, ante la Araucanía, algo de eso está ocurriendo ya. Exacto. Y te lo digo para relevar de que acá, cuando digo que esto hay que enfrentarlo de manera más colectiva, no es una palabra de buena crianza, que todos unidos, no es buena onda.
es que acá la única forma de hacerlo, lo hemos visto que está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en España. Entonces, esta lógica que permea Chile muchas veces de lo público-privado va a tener que tener un corte y tiene otras enseñanzas para el futuro. Pero lo inmediato entonces es, ojalá que lleguen los ventiladores que se están comprando, porque hay muchos países que ante la crisis están todos encargando ventiladores. Claro. Sí. Como mascarillas, guantes. Mascarillas, guantes. Las industrias nacionales están tratando de readaptarse. Yo no sé cuánto va a ser, esto va a ser cierto, cuánto tendremos la capacidad de hacerlo nosotros. Oiga, senador, me gustaría preguntarle al senador Coloma también, si usted cree que hay capacidad en Chile también para el día de mañana, llegan los ventiladores, ¿tendremos capacidad para operarlo? A ver, buenos días, digamos. Buenos días. La verdad es que sí, afortunadamente. Yo pregunté antes de venir, no venir para acá, pero he preguntado ayer, digamos, respecto, particularmente pensando en el Maule, y hay una capacidad, afortunadamente, apenas llegados los ventiladores, a mí me dicen que en 6 horas están en capacidad de ser instalados en los distintos lugares del país. ¿Cómo se refiere a los equipos? Porque no solamente el tirador mecánico, es el equipo médico. el equipo humano. Totalmente, a eso me refiero, digamos. A las 6 horas de llegado estamos en condiciones como país de tenerlo instalado en cada lugar, con el equipo adecuado y con las personas adecuadas. Deberíamos tener 4.400 camas de cuidado, digamos, crítico dentro de la pandemia. O sea, ahora, un pequeño detalle. Yo sé que, quiero contestar y comparto con lo que plantea el senador Lago. Aquí tenemos un tema que a todos nos tiene completo. A ustedes, yo los miro, ustedes están también como agotados porque hay tanta noticia, tanta cosa, tanta pregunta. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo, yo creo que al gobierno también. Y yo quiero destacar algo, a lo menos, que yo siento que aquí ha reaparecido algo que yo veía un poquito perdido en materia de unidad. Ahí me toca la lógica del Parlamento, que vemos hartos temas. Algunos no salen muy bien y podemos tratar de mejorarlo siempre, pero hoy día tenemos un país que está abocado al tema. Tenemos la capacidad de enfrentar el coronavirus. Como pocos países, a eso me refiero, con una capacidad de dar respuestas también en otro ámbito, en el ámbito económico, con bonos, con el seguro de cesantía, con los 500 millones de dólares que el Banco del Estado se capitaliza, porque esto tiene 1000 caras. Si el drama de esta pandemia, que nadie sabe cuándo termina, sabemos que y tenemos una cantidad de problemas infinitos que tiene que ver desde que no se nos enferme la gente, que no se mueran los ciudadanos, poder cuidarlo de buena manera, que no se nos arruine la economía, que puedan cobrar, que nos damos cuenta de los problemas de internet que tenemos todavía lamentablemente en Chile. Entonces, yo hago una reflexión también en esa línea, digamos. Aprovechemos también esto que nos ha remecido y tratar de confiar en la autoridad, cualquiera esta sea, confiar en todos nosotros mismos, en el rol de los medios, porque aquí o salimos todos juntos. Pero ¿sabes qué, senador? Estaba pensando en algo que decía el senador Lagos, en el sentido que uno espera que frente a esta emergencia todo es urgente y que hubiese una agilización en la toma de decisiones, que nos pudiéramos anticipar un poquito más. Y en eso también me gustaría abrir la conversación a los diputados, porque todo el mundo está pensando que este problema se nos viene encima hoy día, que no es una cosa que podemos planificar para mañana, ni al mediano plazo siquiera. Entonces, ¿cómo hacer para que todo esto se agilice? Basta que hay que ponerse más de acuerdo, que hay que establecer que tenemos todos que tomar un solo camino. ¿Cómo hacemos para agilizar la toma de decisiones frente a cómo vamos a enfrentar esto? Yo creo que hay valores que son básicos en esta crisis, que son, primero que nada, la solidaridad, donde todos de alguna manera podamos cooperar sin los intereses que pueden ser legítimos, que son intereses de cada uno. O sea, congeniar intereses. Por ejemplo, en todo lo que va a ser esta crisis económica. ¿Y hay solidaridad en el Parlamento o no? Bueno, es que por un lado creo que la solidaridad en el mundo privado, con el mundo público, tienen que actuar. O sea, este es un minuto para ser solidario y los intereses particulares ponerlo a servicio del interés común. Pero buena pregunta, Diana. Sí, pero ahí voy. Que el segundo tema es justamente que también el diálogo. O sea, la política es ponerse de acuerdo en condiciones diversas, porque pensamos distinto, pero ponernos de acuerdo y dialogar para lo mejor para el país. O sea, todos queremos lo mejor para el país en este minuto. Y con pensamientos diferentes, con intereses diferentes, tenemos que llegar a acuerdos que beneficien al país. Ya, pero eso es un gran desafío. Ese es el ideal. No, la pregunta es si hoy día existe ese ambiente, porque todos queremos que las soluciones vayan llegando mucho más rápido. Hoy día, en la última noticia sale, por ejemplo, la cantidad de proyectos de ley que ustedes tienen encima, 29. Que son una cantidad que yo me cansé de leerlo. Entonces, digo, si no se ponen de acuerdo, ¿cómo voy a esperar yo que esas leyes se aprueben con agilidad? Bueno, ese es el gran desafío y yo creo que estamos trabajando para eso. O sea, la política es ponerse de acuerdo. Personas que piensan distinto, que son diversas, que tienen intereses diferentes, ponernos de acuerdo. Y hoy día en una urgencia
es mayor ese desafío. Sí. Y yo creo que en el Congreso, al menos los proyectos que hemos ido aprobando, sobre todo lo que fue el seguro de cesantía, salió un buen proyecto que pasó por varias instancias, fue hasta la última, que fue la comisión mixta, pero salió un buen proyecto y nos pusimos de acuerdo. Y yo creo que esa es la tónica. No podemos decir que lo que mande el gobierno hay que aprobarlo sin discusión, porque finalmente el Parlamento es un órgano deliberativo. Las personas que estamos ahí representamos personas que nos eligieron porque pensamos o tenemos postura en distintos temas. Pero finalmente el gobierno manda proyectos, se discuten y en un tiempo razonable han ido saliendo proyectos que sirven para paliar un poco esta crisis económica que se nos va a venir con todo, que ya está apareciendo, y también esta crisis en el ámbito sanitario. Ambas cosas. Esto tiene dos temas. Sí, pero en otras discusiones, diputado Fuenzalía, se han entrampado y una de las que me parece a mí que hay que poner aquí también en discusión es el indulto conmutativo de las penas. Y lo digo porque esto es re poco popular, pero cuando uno cae preso, no solo pierde su libertad, lo que debiese perder es su libertad y resarcir su deuda con el Estado. Una cosa distinta es perder la dignidad, y aquí lo que se está buscando además es, en medio de una pandemia, proteger también a esta población que es mayor de 75 años, de manera que ellos tengan la posibilidad de salir del grupo de riesgo, como se está pidiendo en otros lugares, digamos, y en otras poblaciones, y finalmente los parlamentarios no logran ponerse de acuerdo sobre esto y llevan incluso la discusión hasta el Tribunal Constitucional, entrampando algo que es ahora, porque esas personas que están privadas de libertad y que tienen más de 75 años no pueden esperar la resolución que ustedes tomen en una semana más, porque lo más probable es que el contagio se siga propagando. Bueno, yo voté a favor del proyecto. Pero no todo su sector, digo. A eso me refiero, bueno, con ponerse de acuerdo y con trabajar en pro de una pandemia y asumiendo que estamos en una emergencia. Mira, el proyecto fundamentalmente, los indultos a nadie nos gusta. Esa gente está condenada, las personas están condenadas porque cometieron un delito y generaron víctimas. Y obviamente indultar a las personas nadie está de acuerdo. Ahora, estamos en una situación excepcional y frente a situaciones excepcionales hay que tomar decisiones excepcionales. En este proyecto de ley, y esto es lo que hay que dejar claro, que son 1.600 personas, la gran cantidad, que son casi 1.100 personas, son presos que están entrando y saliendo a las cárceles. O sea, que están con salida dominical, que están con reclusión nocturna, o que están con salida, están cumpliendo la pena solamente el fin de semana y en la semana están fuera. Hay madres. Sí, pero esos son los mayores, entre 65 y 75 son 44 personas. Son los menos, entonces. O sea, son 44 personas y son cerca de 22 mujeres que están embarazadas o que están con niños en las cárceles. Entonces el universo sería adultos mayores, mujeres, gente que ha entrado y salido. Exacto, o sea, el grueso, para dejarlo claro, el grueso son condenados que hoy día que están prontos a salir en libertad, que les queda un año más o menos de pena, y que hoy día están con los beneficios. O sea, están entrando y saliendo a las cárceles. Entonces el problema que se va a generar, ya se está generando, es que estas personas pueden contagiar el virus afuera y lo ingresan a la cárcel. Por eso este proyecto finalmente lo que busca es que nos hagamos responsables de algo que va a empezar a suceder en las cárceles y que el sistema carcelario no tiene cómo responder. Y vamos a presenciar motines, vamos a presenciar un sistema colapsado de gendarmería que va a tener que sacar a las personas a un medio libre y que a pesar que tiene módulos de emergencia, no va a dar abasto. Entonces, esta ley lo que busca finalmente, lo que buscaba, es decir, la gente que entra y sale a la cárcel, conmutémosle la pena para que la siga cumpliendo, pero con reclusión en su casa domiciliario. Está con arresto domiciliario. Un arresto. No es que se le perdona la pena, no. Sigue cumpliendo, pero en su casa. Eso es lo que buscaba este proyecto de ley, por eso yo voté a favor, porque creo que nos estamos finalmente previniendo algo que va a ocurrir en las cárceles. En las cárceles hay 50.000 personas más o menos. Y obviamente hay 1.100 que están entrando y saliendo. Y esa gente, obviamente, que tenemos que aislarla, que no entra a la cárcel. Contagio, claro. Ya, pero quien está en contra de esto es el senador Fernando Coloma. Senador. No, mire, no, porque aquí es un tema perfectamente discutible y lo importante es argumentar, uno puede tener razón. Nosotros recurrimos al Tribunal Constitucional porque, primero, a mí no me gustan los indultos, yo soy bien franco, porque cuando uno dice que tiene que tener mano firme contra la delincuencia y después hay indulto, con toda razón la gente dice, bueno, pero si van a poner una mano firme, ¿por qué hay? Segundo, yo lo entiendo solo en función de razones humanitarias. Pero es lo que se está apelando. Como es lo que está sucediendo. Entonces, yo digo, bueno, además que aquí no es que no se vaya libre, sino que se va a cumplir la pena a su casa, es un cambio de lugar de pena. Lo que pasa es que en esta norma especial se dejaron
afuera, básicamente un conjunto de militares que en su momento cometieron delitos, que tienen muchos de ellos más de 70, 75 años. Entonces, lo que nosotros hacemos en la consulta... Son los militares, perdón, que están recluidos mayoritariamente en Punta Peu. No, pero no en Colinadó, están en varias partes, están en varios lugares que... Entonces, si el tema es humanitario, porque esa es la pregunta de fondo, uno debería tratar de decir, bueno, a todos aquellos que cometieron delitos y que tienen una edad determinada y que tienen, o una enfermedad determinada, porque aquí hay todavía gente que tiene Alzheimer que está en la cárcel, y siempre la cárcel tiene que tener un sentido de reparación de un error, no de un delito, no simplemente alguien que no sepa por qué está cumpliendo. Entonces la consulta, que es perfectamente legítimo, si la igualdad ante la ley tiene que ser amplia o tiene que ser estricta, y eso es lo que se planteó al Tribunal Constitucional, ya me parece perfectamente legítimo hacerlo. Vamos a cerrar este tema, pero solo quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué eso no se discute al interior del gobierno? ¿Por qué eso no se discute con los propios ministros y por qué se llega al Tribunal Constitucional? A mí me hubiera encantado que no hubiera llegado al Tribunal Constitucional, pero a uno le pueden hacer caso o no hacer caso, uno puede... Una discusión legítima, uno puede tener razón, otros piensan que no tienen razón. Bien, no se dieron así. Se intentó, no se logró. Ok, solo quiero establecer que mientras eso sucede, los reos siguen esperando. Eso es el problema. En medio de la pandemia. Todos, unos y otros. Vamos a seguir conversando, pero vamos a pasar a otros temas también. Vamos a conversar con Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, a propósito de lo que está pasando con los respiradores. Patricio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Patricio. Bueno, la gente se pregunta ya con un sistema que tiene un 70% de ocupación en cuanto a respiradores, hay 1.229, hay un 70% de ocupación. ¿Cree que lo que va a llegar va a poder suplir la capacidad? ¿Vamos a poder estar bien en el sistema? Bueno, no es fácil aventurarse con respecto a un pronóstico de ese tipo, pero lo que sí podemos aventurarnos es en decir que hoy ya, efectivamente, por lo menos 3 grandes ciudades de nuestro país están muy tensionadas con respecto a la capacidad de respuesta con camas UCI y con ventiladores mecánicos. Para nosotros es muy preocupante lo que está sucediendo en Temuco, en Osorno y en Punta Arenas, donde ya la situación, el sistema de atención está muy saturado, está muy tensionado y los colegas efectivamente requieren ya que lleguen nuevos ventiladores mecánicos para poder abordar los nuevos casos que van a llegar en los próximos días. Hay ciudades de Santiago donde la situación es bastante menos preocupante, como el norte del país, pero en estas ciudades y probablemente en algunas zonas de Santiago también se requieren medidas mucho más urgentes ahora, conversión de camas, los ventiladores de pabellones, empezar a ponerlos a disposición efectivamente para el manejo de pacientes con coronavirus. Es una situación preocupante, los equipos de salud locales están muy tensionados y quieren ellos tener la tranquilidad efectivamente que en los próximos días lleguen los primeros ventiladores que se supone que ya se compraron. Eso es fundamental, es una preocupación enorme. Pero por otro lado, yo quiero insistir en esto y perdonen que me extienda un minuto en esto. Sí, claro. Por un lado tenemos que preocuparnos en aumentar nuestra capacidad de respuesta sanitaria, pero tenemos, como nuestra capacidad de respuesta sanitaria, no solo en Chile, sino que en el mundo es limitada, tenemos que disminuir a como dé lugar el número de pacientes contagiados. Por lo tanto, creemos que hay que intensificar aún más las medidas de aislamiento y es fundamental que se analice con mucha más profundidad o que nos expliquen con detalle por qué, por ejemplo, no se considera ya la cuarentena del Santiago urbano, por qué no se hace en cerco sanitario en otras ciudades, por qué no se hace cuarentena en Valdivia, que son ciudades donde efectivamente está aumentando el número de pacientes y nosotros queremos evitar que sigan habiendo pacientes contagiados para disminuir la necesidad de camas UTI y de ventilación mecánica. Patricio. Son dos cosas que deben ir absolutamente en paralelo y que creo que se pueden hacer perfectamente. Antes de profundizar un poco en la cuarentena que propones tú, quería preguntarte si es suficiente con la cantidad de respiradores mecánicos que van a llegar desde afuera y también qué pasa con otros sistemas que se pueden adaptar. Escuché por ahí que los sistemas para anestesiar pacientes podrían ser adaptados como ventiladores mecánicos. ¿Eso es factible? O sea, sí, es que los pabellones quirúrgicos, cuando se da anestesia general, los pacientes son sometidos a ventilación mecánica. Y efectivamente esos equipos pueden mantener durante algunos días a ventilación mecánica a pacientes con coronavirus. Eso es así y yo creo que en las ciudades, por lo menos que yo le mencioné, eso debería estar implementándose ya. Sabemos que se están tomando medidas en ese sentido, pero ya llegó el momento en que efectivamente tenemos que dar soluciones
ya inmediata a estos lugares y a otros que, en algunas zonas de Santiago, donde efectivamente también nos estamos acercando hacia la saturación del sistema de oferta de ventiladores mecánicos. Patricio, dice acá que el gobierno invirtió 12.500 millones de pesos en 872 respiradores mecánicos. Ahora, el tema es, ¿esto va a poder lograr anticiparnos a lo que va a ser el pic? O sea, ¿vamos a poder lograr de que no colapse el sistema, que es lo que todo el mundo teme? Bueno, eso... ¿Cómo va a ser el comportamiento? Hasta el momento nos preocupa mucho esto porque el comportamiento, nosotros como colegio estamos más preocupados, más que el número de casos diarios, nuevos casos confirmados, es cómo aumenta progresivamente todos los días el número de pacientes que requieren unidades de cuidados intensivos y ventilación mecánica. Eso es un indicador para nosotros que nos de mucha preocupación y angustia, como les digo, en estos 3 hospitales que yo les mencioné, porque el porcentaje de pacientes graves es muy alto y por lo tanto ya se está agotando la capacidad de respuesta. Si el gobierno puede garantizar que esos equipos van a estar a disposición de los equipos lo antes posible, entiéndase, en estas ciudades de aquí al fin de semana, el ministro se comprometió a Osorno y Temuco a enviar nuevos equipos en estos días, eso es necesario que se haga inmediatamente, porque en esos lugares ya llegamos, como les digo, o estamos muy cercanos a llegar a la capacidad máxima de respuesta de ventilación mecánica a estos hospitales. Bueno, la verdad que el tema de los ventiladores mecánicos es un tema muy urgente y hay que ponerle mucha atención a eso, cómo va evolucionando todo este tema. Patricio, te queremos agradecer tu contacto de esta mañana para despejar algunas dudas. Que tengas una buena jornada. Ya, ¿puedo acotar algo? Por supuesto que sí. En este sentido, con respecto al tema que estaban conversando recién, una de las formas, por ejemplo, de evitar que exista contagio masivo es que se tomen medidas al interior de las cárceles. Hoy se supone que hay una indicación del gobierno que no puede haber más de ese determinado número de personas reunidas. El capellán de la cárcel de Puente Alto dice que hay salas donde duermen 60 personas. Y eso obviamente hay que evitarlo porque eso se va a transformar, si no lo solucionan hoy de alguna forma, efectivamente eso se va a transformar en un problema de salud pública, de tal modo que muchos de estos pacientes, como ya hay 4 contagiados, tengo entendido, van a efectivamente ellos requerir el uso de ventilación mecánica. Por lo tanto, tenemos que aumentar la oferta de ventiladores mecánicos, pero también disminuir los riesgos a que la comunidad se contagie. Y desde ese punto de vista, para nosotros es una medida absolutamente necesaria desde el punto de vista sanitario, más allá de cualquier consideración política, que busque la alternativa de cómo descongestionar las cárceles donde hay mayor hacinamiento. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias por este contacto, que esté muy bien. Bueno, hay varios temas que tenemos sobre la mesa. Importante que nuestros invitados hoy día se conecten con lo que el público de nuestro programa quiere saber. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la clase media? Ayer se lo preguntábamos a otros invitados, una de las más afectadas con la crisis que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a hacer después de esta crisis? Esas preguntas y mucho más a la vuelta de esta pausa comercial. La vuelta.